Hola, Alin, buenos días. Vamos a esperar tantito a tus compañeros, Alin, a ver si no tardan en incorporarse. Buenos días, profe. Sí, esperamos. Ok, Gracias. buenos días, Alin, sí. Hola, Bede, buenos días. Hola, profe, buenos días. Vamos a esperar igual tantito a sus compañeros que se vayan incorporando, por favor. Sí, está bien. Gracias. Mientras comparto documento. Miren, se van incorporando mientras cargo el documento que estábamos viendo hace 8 días. ¿Cómo ha estado, Bere? Pues bien, aquí gracias. Batallando un poco con el internet. Sí, bueno, bueno, todo le afecta al internet, creo, si no es el clima, es el aire, se va, en fin, es un relajo con el internet. Pues sí es verdad, profe. Sí, bueno, la ventaja es que después pueden ver los videos, eso ya les ayuda un poquito. Sí, es lo bueno, profe, que después podemos ver los videos repetidamente, ya sea cuando no entendamos algo. Sí, bien, pues ya se va incorporando Irene, buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días, buenos días. Pues bueno, eh, en lo que se incorporan las demás, pues vamos a comenzar con la sesión, si no, se nos va a ir el tiempo rapidísimo. Pues bueno, estábamos hablando hace 8 días, más bien ya hemos estado hablando durante todo esta que vamos del cuatrimestre, pues de lo que es las actividades o cómo debemos trabajar en aulas si nos queremos dedicar a la docencia. Específicamente, pues si es docencia, aquí no estamos hablando pues de si nos incorporamos a otras áreas, aunque pues bueno, esto lo podemos también poner en práctica si nosotros de pronto decidimos estar en un área como lo es recursos humanos, en el área de capacitación en alguna otra institución, pues también es al final de cuentas trabajo en grupo. Y ahí recuerden ustedes que aunque aquí hablamos de niños, si nosotros nos decidimos dedicar a cualquier otro nivel,
pues también involucra todas estas características, incluyendo espacios, manejo de aula, todo lo que hemos estado viendo también se involucra en otros niveles, no solamente porque hablemos de niños de preescolar, primaria, secundaria, sino lo mismo se aplica con jóvenes de secundaria, con jóvenes universitarios. Hoy en día también se han puesto de moda estas llamadas universidades para adultos mayores, ¿no? Donde más que brindarles a veces una carrera es capacitación, pero se llaman así y donde también se tiene que poner en práctica todo esto de trabajo en aula. Entonces, vean que no nada más es precisamente porque sea el trabajo con niños, sino en diferentes niveles vamos a poner en marcha todas estas características del trabajo en aula. Bien, comentábamos hace 8 días, antes de que Tania exponga, porque le toca exponer para continuar, terminar esto, hablábamos de que toda la organización del trabajo en aula pues va a depender de acuerdo a nuestros objetivos, de acuerdo a las actitudes de los alumnos, a sus características que ya hemos analizado y a nuestra planeación. Recuerden que es importante que nosotros en base a eso vamos a planear y en base a esa planeación es como va a funcionar el trabajo dentro de lo que es el aula. Entonces, es importante saber conocer al grupo, como ya vimos, conocer al grupo para que nosotros podamos, en base a eso, planear. Ahora, em, la organización, pues, en esta parte del aula, pues obviamente se dedica a la enseñanza y aprendizaje. Algo que se ha detectado en la actualidad es que muchos de nosotros los docentes no utilizamos toda el aula para este proceso de enseñanza y de aprender. O sea, como que estamos cerrados a ubicarnos en un solo punto y de ahí no nos movemos ni a nuestros alumnos, lo comentábamos hace 8 días. Entonces, es importante que nosotros sepamos utilizar todo el espacio que tenemos destinado para este proceso. Precisamente es esta distribución de espacios que debemos de tener en el aula y que todos puedan ser aprovechados por el docente y por el alumno. Entonces, eso es importante. Por otra parte, la comunicación de la cual ya hemos hablado, la comunicación, relación docente-alumno, alumno-docente, alumno-alumno, es muy importante dentro de lo que es la institución. Bueno, en este caso el salón de clases. El orden, la disciplina dentro del aula es un factor que nos perjudica a muchos de nosotros en el trabajo escolar, porque no sabemos a veces controlar a nuestro grupo, nos cuesta, yo les decía hace 8 días, a veces nos cuesta controlar al grupo por las características que tienen y hoy en día mucho más por todas estas características nuevas que tienen, lo que implica que nosotros los docentes tengamos que tener más creatividad, ser más innovadores para poder llamar la atención del alumno y tenerlo centrado en las actividades que nosotros planeamos y tenerlos activos dentro del aula, porque eso es más bien, a veces lo que no sabemos es planear para mantener activo a nuestro alumno todo el tiempo. A veces tenemos muchos tiempos muertos dentro de este proceso y entonces eso hace que nuestro salón se vuelva un caos, ¿no? Cuando no sabemos aprovechar todo el tiempo y hacemos que nuestro alumno le damos la oportunidad para que su mentecita empiece a ocuparla en otras cosas. Entonces también aquí es esta parte, ¿sí? Todas las actividades que se planean en tiempo y en espacio dentro del aula están desarrolladas o deben de estar desarrolladas para una educación integral, ¿sí? ¿A qué nos referimos con educación integral, Irene? Eh, Se integra toda la familia, todo lo que le rodea al alumno. ¿Sí? Bien, gracias, Irene. Sí, integral, porque obviamente vamos a retomar todos los puntos que son parte del alumno, su contexto físico, su contexto, bueno, la parte de desarrollo biológico, todas estas características del alumno las vamos a retomar para poderlas trabajar en el aula. Además de esto, porque tenemos que desarrollar todas sus competencias, tenemos que rescatar sus habilidades, tenemos que rescatar sus destrezas y hacerlas que las desarrolle más. Entonces, aquí tenemos que adecuar el currículum a esta parte y eso que dice en el documento está, bueno, que dice aquí en el segundo apartado, donde vamos a basarnos en el currículum que tenemos para poder desarrollar todo esto en tiempo y espacio. Ya hablábamos de un poco
estos puntos anteriormente, lo que significa el espacio y el tiempo, darle a las actividades, cómo distribuirnos dentro del aula, y para esto muchos teóricos pues han propuesto, y ya los vimos en teorías de la educación, ¿verdad? Ya vimos cómo los autores pues proponen que debe de estar a veces ordenada el aula para que ellos puedan trabajar. Por ejemplo, Montessori, ¿no? Y ahorita por ahí, si leyeron el documento, por ahí se les menciona, vimos como Montessori, que realmente es como que la autora que más tenemos presente dentro de la educación en México en cuanto a la distribución de espacios, pues propone un espacio de biblioteca, uno de matemáticas, uno de naturales, uno donde el alumno pueda desarrollar en cada uno de estos apartados, pues ciertos conocimientos, ¿no? Entonces, vean lo importante que es ahora el tiempo también. Para Irene, pues bueno, si se encuentra dentro de la educación, sabrá que tenemos que distribuir por tiempo nuestras actividades y tenemos que ser, tenemos que, no nos podemos llevar todo el día en una actividad porque el niño se aburre, tampoco le podemos dar 10 minutos a una actividad cuando se va a llevar 40, o sea, tenemos que planear en base al tipo de actividades que estamos haciendo. A veces no nos coinciden, es muy cierto, a veces se lleva más tiempo, a veces se lleva menos tiempo, pero aquí es donde efectivamente se pone en marcha la creatividad y la capacidad de poder en ese momento el docente eh, generar nuevas ideas y aprovechar los tiempos, ¿no? Algo que, por ejemplo, a mí me pasa aquí en clases es que yo destino supuestamente una hora y a veces, si se dan cuenta, me llega la hora y no vimos ni la mitad y ya vamos arrastrando temas y entonces se nos van juntando y eso hace que pues se pierda una secuencia que a lo mejor yo planeé desde un principio. Entonces vean lo que genera a veces el no considerar estos tiempos. Entonces, el tiempo, de hecho, está destinado, de acuerdo a autores, en clases ya en aula, pues por horarios. Por eso los niños tienen un horario de matemáticas, uno de español, uno de ciencias, de sus talleres, inglés, danza, todo tiene un horario establecido. ¿Para qué? Para que sea los módulos en los que ellos desarrollen estas actividades. Ahora bien, de acuerdo a esos horarios, ¿no? Porque pues así como ustedes lo manejamos en la escuela, que tienen una hora de práctica docente, una hora de esto, pues el docente tiene que planear para aprovechar esos 60 minutos en actividades con alumnos. Ahora, para Irene, por ejemplo, sabrá que aunque digamos, pues tengo una hora de robótica, sí tengo una hora de robótica con mis alumnos de tercer grado de kinder. Pero resulta que esa hora que son 60 minutos, yo ya perdí 10 minutos en pasar lista, otros 10 minutos en revisar tareas, otros 10 minutos me llevé en cómo están, cómo les fue, que esto y que el otro. Entonces ya me quedaron 30 minutos para mis actividades. Ahora, ¿cómo le hago, no? A veces esos tiempos que parecieran insignificantes no los consideramos y son los que a veces se llevan un poco más de lo que la actividad central se piensa llevar. Siempre ocurre como que esa parte, ¿no? No consideramos estos tiempos que vamos a llevar dentro de estas actividades. Entonces, si decimos una hora, pues no es esencialmente la hora en el trabajo escolar, sino que a veces ocurren otras circunstancias dentro de esos 60 minutos. Por eso sabemos o tenemos que saber organizarnos tanto espacial como temporalmente, ¿sí? Les comentaba, todos los horarios deben de ser flexibles, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos que irlos ajustando de acuerdo a las actividades y a las características de nuestro equipo. El grupo de trabajo, perdón. Todas las actividades que se desarrollen dentro del aula o que el docente vaya a desarrollar, debe de considerar los ritmos de trabajo de cada alumno, debe de considerar también todo lo que son estos periodos de descanso y de juego en el caso de niños de educación infantil. Tenemos que respetar esta parte, ¿sí? ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades del alumno, ¿sí? Y hacer que realmente tengan un desarrollo integral. Entonces, por eso es importante conocer las características individuales de cada uno de ellos, pero también las características generales del grupo y en base a eso planear. Recuerden que los autores de la pedagogía moderna pues nos hablan mucho de la globalidad, de que el niño ve un todo y que a partir de ese todo nosotros vamos a irlo desglosando para ir trabajando por partes. Entonces, respetar esa globalidad del niño. Si mal no recuerdo, era Summerhill, quien más de Crowley, quienes manejaban este aspecto de globalidad. Sí, espero que recuerden estos autores, ¿verdad? Que los vimos hace como
como 7 cuatrimestres, por ahí así, ¿no? Al inicio de carrera vimos estos autores que nos hablaban de este proceso de globalidad, ¿no? Entonces tenemos que retomarlo y hacer que el niño siga viendo a su todo como lo global. Dentro de todo lo que es la organización de tiempo y espacio, algo que debemos de nosotros evitar es la fatiga en niños y niñas, algo que muy relevante. A veces estresamos con el cúmulo de actividades que nosotros ponemos y que no se pueden llevar a cabo o que terminan estresando al niño. Eso es algo que también tenemos que saber manejar. Por eso hablábamos hace un momento de que esto debe de ser flexible para no causar la fatiga en ellos, porque pues obviamente con fatiga, con estrés, no van a aprender igual que nosotros, o como nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, por eso es importante evitar la fatiga, ¿sí? Así como decía Jaimito el cartero, ¿verdad? Para evitar la fatiga. Déjenme ver aquí quién es. Ok. Bien, entonces también aquí en este importante trabajo espacio niño, también es importante el trabajo que desarrolla la familia para el trabajo escolar, ¿sí? Es decir, cómo se involucran los padres de familia para que los alumnos pues puedan desarrollarse mejor en la escuela y para que también todas las actividades que se quedan fuera de la escuela sean aprovechadas de la mejor manera con el apoyo de los padres. A veces los padres, yo creo que ahorita con esto que estamos viviendo es cuando se ven más inmersos en la educación de sus hijos, pero antes pues como que no tanto, ¿verdad? Como que no se involucran mucho, siempre ha sido un problema. Los padres a veces creen que el hecho de ir a una reunión o ir a acudir a una faena o ir a pintar, ir a arreglar el jardín, ya es como que ya cumplí con mi participación como padre en las actividades de mi hijo, ¿no? Y eso pues no es realmente, aquí es involucrarnos en la enseñanza y en el aprendizaje de los niños. Eso es algo que realmente se requiere y que a veces pues falta, ¿no? Entonces aquí es cómo se aprovecha este apoyo y además también aquí cómo de alguna manera vamos a tener que aprovechar todas las características particulares del alumno, ¿sí? Entonces, vean, pues bueno, yo les había dejado que leyeran este documento, creo que todo habla de eso, de respetar las necesidades del alumno, sus intereses, ¿sí? Y cómo el docente en base a esto, pues tiene que influir de manera significativa para dejar un aprendizaje significativo. Ajá. En cuanto a los materiales, pues ya lo hemos hablado bastante, los materiales deben de ser eh, llamativos y con un uso didáctico, es decir, que dejen el alumno un aprendizaje que a la hora de usarlo, pues esté poniendo en práctica un conocimiento y además esté aprendiendo a partir de este material que se le está dando. Muchos de nosotros a veces no somos muy creativos, muchos de nosotros nos cuesta generar materiales y hacer materiales nos pesa, pero es importante. Recuerden que los niños pues son a veces muy prácticos de ver, de mirar, de algo que les llame la atención, de tocar, de tener ahí, de poder manipular. Entonces todo eso va a hacer que el niño al manipular un material le sea más factible aprender que si solamente se lo explico mediante el pizarrón o mediante un video. Entonces es importante generar todo este tipo de materiales didácticos. ¿Sí? Y obviamente de acuerdo a las actividades que vamos a realizar y de acuerdo a también el contexto en el que estamos, ¿sí? Acuérdense que todo eso influye. Aquí les mencionaba algunos autores hace rato precisamente, aquí tenemos a De Crowley, tenemos a Montessori, y cómo pues ellos proponen el desarrollo o el cómo está organizado el aula. Ya los hemos visto en clases anteriores, chicas, ya vimos cómo se debe de organizar esto, ya vimos todos los rincones que están destinados al aprendizaje del alumno. Entonces aquí, pues en el caso de la educación en México, pues vemos un poquito a veces de muchos autores y sobre todo vemos a María Montessori con su designación de espacios en manejo de aula, ¿no? Y todos deben de ser aprovechados, todos tienen un propósito. ¿Sí?
Algo que es importante, pues, es rescatar las necesidades del alumno. Cuando hablamos de necesidades, pues, no solamente hablamos de sus intereses académicos, sino algo que dice aquí muy importante, lo que son de higiene, de descanso, de seguridad, afectivas, autonomía, de socialización, de movimiento y de expresión. Esas son las necesidades. Recuerden que todos los autores nos dicen que debemos dejar al niño ser libre, libre en el sentido de dejarlo ser niño, de que se exprese, de que él pueda desarrollarse como eso, como niño. Entonces, todas estas necesidades las tenemos que aprovechar y tenemos que respetar en el desarrollo de actividades y en el desarrollo de nuestras planeaciones para en base a ello diseñar materiales, proponer estrategias, hacernos de un método para poder enseñar de acuerdo al currículum que nosotros estamos abordando, ¿sí? Entonces, pues bueno, algo que puse aquí es atender a la diversidad. Hoy en día hablamos de aulas diversas. Cuando hablamos de aulas diversas, nos referimos a aulas que hoy tienen o tenemos a niños de diferentes características, tanto políticas, sociales, económicas, como también fisiológicas. Hoy en día, problemas, algunas capacidades diferentes y demás. Y todo eso el docente lo tiene que saber trabajar y abordar en sus planeaciones y en sus actividades para incluirlos a todos dentro de su dinámica de trabajo. Hoy no podemos excluir a ningún alumno por sus condiciones o por sus diferencias con otros. Siempre tenemos que abordar la diversidad. Por eso ya hablamos de aulas diversas y es enfocarnos en todas estas características. ¿Sí? Algunas de las zonas que tenemos aquí, pues bueno, son parte realmente de rincones o espacios, como los llamamos en el aula actualmente. Y hablamos pues de zonas de trabajo colectivo, que se refiere a zonas de trabajo en equipo, zonas de trabajo individual, zonas de expresión plástica, que sería lo de artes, zonas de juego, existe un área de juego, o ludoteca, como la llamamos, biblioteca, bueno, la zona lúdica, efectivamente, zonas de exposiciones. O sea, nuestra aula la podemos acondicionar con todos los espacios pertinentes para que el alumno pueda desarrollarse. Y eso depende también de la creatividad del docente. No solamente del docente, aquí también trabajan los alumnos para poder tener un mejor diseño del aula, ¿no? Porque de eso se trata, de generar un espacio que sea atractivo para el docente y para el alumno. Entonces, pues el aula debe de ser, como ya lo habíamos dicho, grande, con grandes entradas de aire, luz, colores llamativos, debe de tener todo de acuerdo también a la edad del alumno, ¿sí? Y de acuerdo a esto, donde se puedan desarrollar diferentes actividades. Ahora recuerden bien que también se destinan aulas para actividades diversas y operan en función o están eh, diseñadas, amuebladas de acuerdo al tipo de asignatura que alberga, ¿no? Un laboratorio es muy diferente al aula de artes, entonces también aquí las aulas van a depender de acuerdo a la función que están desarrollando, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, Bere? No, profe. ¿No? ¿Tania, alguna duda? Ya. No, profe. ¿No? Dulce, Gracias. ¿tenemos dudas? No, profe, ninguna. Ok, muy bien. A Lino le pregunto porque acabamos de regresar después del apagón, ¿verdad? Aline, ¿alguna duda? Parece que no, profe, gracias. Ok, bueno, espero que nos quede clara esta parte, que hayan leído el documento, ya no será para reafirmar. Bien, vamos a dar paso a la exposición de Tania, que nos va a hablar acerca de los temas que se quedaron para el día de hoy. Bueno, vamos a aprovechar. Déjenme quitar este documento y ponerles el otro de Tania. ¿Dónde está? Aquí está. Nada más que se cargue, permítanme. Me dicen cuando puedan ver el documento, por favor.
¿Ya se ve? Ok. Bien, vamos a ver entonces. Déjenme pasarla, aquí está. Bien, vamos a ver a Tania entonces con su exposición. Muy bien, Tania, te vamos a escuchar entonces. Hola a todas, buenos días. Yo les voy a explicar los 3 temas que quedaron, que es orden en el aula, distribución de actividades e instrucciones en el aula. Si quiere le puede cambiar ya. Sí. El primero que voy a abordar es el orden en el aula. Dice que el orden en el aula es importante porque si se mantiene el orden y la disciplina, el ambiente del trabajo será pues fructible. Eso quiere decir que lo que el docente va a enseñar o lo que el docente pues va a estar explicando para que después de un tiempo determinado dé frutos. En esto me basé en 3 tipos que son dejar claro, también sí que ya le puede cambiar. Dejar claro desde el principio cuál es el rol de cada uno. En este punto entra más que nada el respeto. Debemos dejar claro ante el alumno quién es el profesor, el rol del profesor, quién es el alumno y claro que con esto no conlleva decir que se pueden llevar bien, pero el maestro nunca debe olvidar cuál es su papel. O sea, el profesor siempre debe darse a respetar para que así los alumnos lo respeten y el maestro a los alumnos. El segundo punto es establecer unas normas desde un principio. La mayoría de nosotros siempre tuvimos, cuando entrábamos a una clase hasta aquí, creo, pues las reglas, ¿no? Siempre nos dieron de que en el salón de clases no se come, solo se puede beber agua, solo hay tolerancia quizás de 5 minutos, deben de ser, no sé, no debes de entrar corriendo al salón, cosas así, para que haya un buen orden en el aula. La tercera es fomentar la horizontalidad de las relaciones. Aquí es casi referible a la primera, pero aquí también habla de que los alumnos tienen que tener la confianza con el profesor para transmitirle, sus quejas, sus dudas, y el profesor pues tiene que ser, pues digamos, flexible a la hora de entenderlos y para que no vaya el alumno a interpretarlo de que me contestó de mala manera o me contestó como diciendo que no entendiste o cosas así. ¿Les puede cambiar? La distribución de actividades. Otro. Bueno, yo me guié en las formas en que se puede distribuir el aula, ¿no? En la primera es en filas horizontales. Dice que con esta se estimula la concentración y se mantiene la atención en los alumnos. Resulta adecuado para las explicaciones, el orden de preguntas y para para que el profesor le pregunte al alumno y sea más fácil, pues se podrá decir, ver cuál es su expresión del alumno y cómo es que lo expresa. En la otra es en un círculo de U, así la U que hacen en todo el salón. Dice, esta forma permite una buena visibilidad, es recomendable para
propuestas en común, en debates, para trabajos, para poner entre... Una vez lo hicimos allá en la escuela y igual hicimos un debate y vimos cuál era, si el alumno sabe del tema, si el alumno llega a entender, si el alumno tiene cómo defenderse y si no es que explota así de, ay, no sé, o que no, o de que no sepa cuál sea la interpretación. En el tercero es en grupo de 4 de parejas. Esta manera nos ayuda, se facilita la interacción y permite el trabajo colaborativo por proyectos o inteligencias múltiples. Este es a lo mejor una de que ahí también podemos notar la convivencia entre alumnos. Por ejemplo, si están sentados entre dos, que tú no traes lapicero rosa y yo te presto, de que no traigo sacapuntas y yo te presto. Y aparte de eso, pues si haces una pregunta, el otro pues le puede ayudar, si el profesor llega a preguntarle al alumno, no sé, dime qué es esto, el compañero lo puede orientar hacia qué lado irse. Y por último es en bloque. Dice que se mantiene la atención en momentos como esta forma de organizar al grupo es para una proyección, una demostración o una exposición. Pues más que nada ayuda al profesor a ver que todos los alumnos estén prestando atención y viceversa, que el profesor esté atento a las acciones que el niño está haciendo. También puede entrar cuando pues no ponen atención. Dice que la otra es en forma de pasillo. Esta distribución sitúa a los alumnos en las hileras se enfrentan. Esta pues puede ser para cuando se presenta un examen, el docente tenga más pues visibilidad de todos los alumnos, pues que no, ahora sí que no lleguen a copiar, que todos pongan atención. ¿Le puede cambiar, por favor? El otro son las instrucciones al alumno. Dice que los profesores deben de dar instrucciones claras y breves, utilizando un lenguaje sencillo y directo. Y debe de especificarse, pues en este caso que nosotros hablamos al español. ¿Le puede cambiar, por favor? La mayor parte de estos, más que nada esto va relacionado a que el profesor, como en la mayor parte dice, debe de hablar al grano, no debe de decir como, pues no, sin rodeo, se podría decir. Yo me basé en estas instrucciones y la primera es procurar que tus instrucciones sean claras y breves. El problema con las instrucciones es que generalmente damos que todo, o sea, es como cuando los maestros llegan y una vez el profe nos mencionó que hay profesores que ni siquiera hacen planeaciones, que llegan y dan la clase y se acabó el tiempo y se fue. Entonces esto sugiere que sea al revés, o sea, que se estudie antes de dar a conocer la clase, de que antes de que vas a poner a explicarte el tema, lo estudies. El segundo es, usa un lenguaje sencillo y directo con frases cortas. Lo que se sugiere es no utilizar frases largas cuando estás hablando. Mientras más sencilla sea la explicación, pues es mejor. Aquí es a lo que les decía. Hay que ir al grano, evitando comentarios y desviándonos a otro tema.
porque por ejemplo a veces se da no sé, la exposición del tema y ya después, como en la clase pasada, y ya nos vamos a todo lo que vimos en la clase pasada, no al punto de lo que teníamos que recordar de la clase pasada. El otro es planificar las instrucciones. Dice que por lo regular se nos hace muy fácil dar instrucciones. ¿Cómo llego a tal lado? Y al final de cuentas te revuelves. Entonces, para evitar esto hay que planificar, hay que anotar, hay que dar a conocer, hay que guiarnos los profesores con frases que se van a usar y lo mismo ensayar antes de clases. Y la otra es, piensas antes que el lenguaje usarás. Esto habla de la pluralidad en la que vas a hablar, en la que te vas a dirigir a tus alumnos. Por ejemplo, en este caso yo siempre he notado de que el profe nos habla de que jóvenes, señoritas y así. Muy rara la vez es cuando te dice por su nombre. Esto conlleva de que él evita o se puede evitar que se equivoque de nombre. Por ejemplo, en lugar de mencionar a Irene, mencioné a Dulce. O en lugar de que me hable a mí y que prefiere hablar con Berenice. Eso es de que hable de él sepa que va a hablar si en plural o en singular. Si va a decir jóvenes y señoritas o se va a dirigir a cada uno por su nombre. Y el otro es que demuestra las instrucciones. Aquí consiste en demostrar lo que hay que hacer, poniendo en ejemplo igual. Yo todo lo relaciono con el profe. Él, por ejemplo, nos pone, y él ese día lo dijo, no es porque Irene, pero ella es como la que está más pues enfocada en el aula, ella ya, se podría decir, ya tiene experiencia. Entonces aquí eso es el de que como Irene ya da clases, como Irene ya sabe qué es tolerar a un alumno, como Irene ya sabe, eso es aquí ayuda en dar ejemplos con los mismos alumnos, apoyándose de los mismos alumnos. Y en el último es apóyate en el lenguaje no verbal. Eso la mayoría, hasta yo ahorita lo estoy diciendo, que utilizan gestos, mímica e ilustraciones, dibujos, todo lo que te pueda apoyar para que tus alumnos y tú lo comprendas. Bueno, pues creo está más fácil. Utilizar gestos, mímicas, a los ademanes, como pues hasta decir las manzanitas, por ejemplo, las proyecciones, las tareas y todo eso. Y pues creo que eso es todo. Bien, ¿algo más que desees anexar, Tania? No, profe, creo que eso es todo. Creo que eso es Tengo que todo. decir que si alguien tiene alguna duda. Ok. Bien, ¿qué les parece? Voy a cerrar un minuto para darle paso al siguiente módulo y regresamos con las dudas, ¿les parece? Entonces denme chance aquí un minutito. Voy y regreso.